Leía en estos días y en el ambiente precisamente de Misión Vida. Usted sabe que tenemos 4 procesos. Arrancamos con Misión Vida, seguimos con Veo por una Vida, seguimos con escuela, Veo por una Vida, luego sigue Pasos de Vida, luego sigue eh, Escuelas de Vida, y se cumplen pues todos los 4 elementos de la ley del tiempo 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Y en medio de esto, precisamente mirando una palabra y tratando de sacudirnos un poco, como escuchó a la semana pasada, de ese adormecimiento que a veces se apodera de las iglesias y que nos vuelve tan conformistas y tan tranquilos y tan quieticos en nuestras sillas. Pero hoy el Señor quiere como eso, como sacudir un poco el piso de este lugar para que abramos los ojos a una gran realidad. Y una de esas es la gran realidad de ir por los pecadores. Gracias por ese contundente amén. ¿No? Entonces, cuando mirábamos y leía precisamente un texto que está en el Evangelio de Marcos, ver a Jesús sentado a la mesa con pecadores, me llamó mucho la expresión, la atención, la expresión de Jesús sentado a la mesa con los pecadores. Y digamos que en el fondo está bien, es Jesús el del que estamos hablando. Pero lo que más me llamó la atención es, y lo que me hacía pensar, era qué tanto nosotros nos sentamos a la mesa con los pecadores. Entonces, pero vamos primero al texto para darle un peso teológico a esto, un peso escritural a esto. Dice la palabra, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 20. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando leemos, por ejemplo, de la Nueva Traducción Viviente, hay pedacitos bastante especiales, muy a lo nuestro, a lo contemporáneo. Dice, le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Traduce esta versión. Y más adelante dice que se había sentado a la mesa con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Dice, había mucha clase de gente entre los seguidores de Jesús. Entonces, vuelvo a mi punto. Y viene esta pregunta, si Jesús volviera hoy, ¿se sentiría más cómodo en nuestros templos o en nuestras mesas? O en nuestras mesas. Vivimos un tiempo en que existe hoy, bueno, sería de pronto demasiado ambicioso clasificarlo de esa forma, pero existen creo que hoy en día 2 tipos de iglesias. Están las iglesias que son museos de santos, de las que hablamos un poco el domingo pasado. Esas iglesias que no evangelizan, que todos son tan santos que no necesitan decirle a nadie más, y que no predican y que no evangelizan y que están sentados y muy cómodos. Pero son esas iglesias, como ya se estableció, que la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y son iglesias que con el tiempo se van a ir extinguiendo y se van muriendo hasta que ya queda el último, ¿no? Y cuando se muera el último, ya no habrá quien le eche llave a la iglesia, porque ya no se podrá ni cerrar, porque no quedó nadie. Pero estamos hablando de un llamado especial de Dios hoy, y porque también existen las iglesias que son hospitales de pecadores. Y creo que ahí nos podemos identificar, porque ¿quién de los que está aquí, de los que estamos aquí, no necesita algo de Dios? No necesita un favor de Dios, no necesita sanidad de Dios, restauración de Dios, liberación de Dios.
Así que creo sinceramente que somos un hospital de pecadores, somos un hospital de gente necesitada. Aquí no hay nadie perfecto, aquí lo que hay es gente que necesita a Dios. ¿Dónde está esa gente en esta mañana? Entonces, en esta escena encontramos a Jesús en un lugar que incomodaba a muchos y era sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Entonces sale la pregunta, ¿cómo estará cómodo Jesús hoy? Si él viniera, ¿se sentaría tan cómodo acá en esta iglesia, gente tan santa? ¿O estaría mejor afuera buscando dónde sentarse con los pecadores para poderles dar un mensaje de salvación? Y la otra pregunta que surge, ¿estamos nosotros alcanzando los pecadores como Él lo hizo, como Él lo hacía? Si hablamos de Jesús como modelo, ¿estamos siguiendo su modelo de alcanzar a otros? ¿Estamos siguiendo su modelo de compartir el Evangelio como Él lo hacía? Porque cuando mira uno estos pasajes solamente revelan el corazón evangelístico que tenía Jesús. Y obviamente, y sé que es así, nos confronta de una manera muy profunda si realmente estamos o no haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Pero miremos un poco más el desglose. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que vemos aquí es que Jesús vio al pecador. Jesús vio al pecador. Al pasar vio a Leví, dice, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Así que Jesús se fijó en ese hombre, como se fijó en usted, como se fijó en nosotros. Él se fijó, él nos vio. Fíjese que en su momento no estaba viendo la circunstancia, él no estaba viendo el pecado, estaba viendo la persona. Él nunca se fijó en tu pecado, él se fijó en ti y puso los ojos en ti. Entonces Jesús estaba viendo algo que los otros ignoraban. Jesús estaba observando algo en Leví que los otros no estaban viendo. Cuando miramos, miren esta imagen que sigue a continuación. Dame la que sigue, a la anterior, la que sigue, ahí. Nosotros estamos acostumbrados cuando vemos al pecador ver esta fracción que está a su izquierda, al pecador, al vicioso, al borracho, al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al asesino, qué sé yo, al como quiera, al chismoso. Usted lo juzga y generalmente cuando veían a Leví lo veían por el lado oscuro, pero Jesús estaba viendo lo que otros no veían. La gente estaba viendo al ladrón, al vendido, al regalado a los romanos, al indeseable, ¿cierto? Al mentiroso, al corrupto. Pero Jesús, ¿a quién estaba viendo? Jesús estaba viendo un discípulo. Cuando, cuando la gente te criticaba y te juzgaba, Jesús no estaba viendo lo que te criticaba y lo que te juzgaban. Jesús estaba viéndote a ti como un discípulo. Y por eso estás hoy aquí en este lugar. Si no fuera por eso, no estarías aquí, no estarías simplemente porque la culpa sería tan grande que ni hubieras venido. Pero tú sabes y entiendes que Jesús te vio primero, que Jesús te amó primero, que Jesús te llamó y estás aquí porque Jesús no vio tu pecado, Jesús vio el corazón que había dentro de ti como pecador, pero dijo, yo voy por ti y te salvó. Y te salvó. Porque el verdadero evangelismo, y esta semana lo vamos a ver, el verdadero evangelismo, usted lo va a experimentar también, va a comenzar cuando aprendemos a mirar a la gente como Cristo la ve, no como la vemos. Por eso aún hay gente que yo sé que es así y vamos a pedirle perdón a Dios por eso. Pero ¿a cuánta gente tú no le has hablado porque piensas que no es digno de escucharlo? Porque somos hasta nos tomamos el atributo de definir o decidir quién se salva y quién no. A este le predico, pero a este no porque este me cae mal. Este es un gamín, este es un adúltero, ese no. Pero Jesús no mira como nosotros miramos. Las personas descartan, la gente generalmente descarta y peor aún, lo vemos a veces en las iglesias.
descartamos al adicto, descartamos al borracho, descartamos al corrupto, descartamos a la mujer o al hombre con una moral dudosa, descartamos a los jóvenes rebeldes, maleducados, que no obedecen a sus padres, los descartamos. Y creo que eso es una realidad. No tenemos que ir muy lejos para verlo. Cuando nosotros mismos desde acá señalamos el pecado y señalamos al pecador y prácticamente le cerramos la puerta de salvación. ¿Cuánta gente se duele por una iglesia que la acusa, que lo señala, pero no hace nada para salvarlo? Pero Jesús, gracias a Dios, Jesús ve de manera diferente y hoy te está invitando y nos está invitando a todos a que miremos las personas como Él las está mirando. Porque Jesús llama es al pecador. Él los llama, no los rechaza, los llama. Sígueme, le dijo a Mateo, a Leví, le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Sígueme. Y dice que Mateo inmediatamente le siguió. Y usted ahí no ve un discurso largo, no ve una predicación en plaza. Jesús no se bajó del bote y dijo, así te dice el Señor, Mateo, tú que estás allá detrás de ese escritorio. No dijo nada de eso. No hubo un discurso, no hubo parnafedad, no hubo alabanza, siquiera. Un simple llamado, como probablemente te llamó a ti, como probablemente nos llamó a algunos de nosotros. Cuando a mí el Señor me llamó, no estaba ni siquiera en un culto, estaba en el frío piso de un coliseo y no había alabanza, pero hubo alguien que se fijó en mí, alguien que me dijo, levántate y sígueme, y yo le creí. Ese personaje se llama Jesús, el mismo personaje que te llamó a ti. El llamado de Cristo es el que transforma a la gente. El llamado de Cristo fue el que le permitió a Mateo levantarse. Si hubiera sido Pedro, probablemente ni se hubiera levantado. Es más, yo creo que ni Pedro lo hubiera llamado. Porque para Pedro ese hombre estaba rechazado, ese hombre una escoria de la sociedad, porque era un publicano, era un judío traidor que había traicionado a su raza por trabajar para los romanos recaudando impuestos y era un corrupto que se estaba robando la plata para usufructuarse y para tener lujos. Mientras él tenía que vivir en una casa pobre, el otro vivía en una casa rico y eso le causaba dolor a Pedro. Y por eso Pedro yo creo que nunca hubiera llamado a Mateo. Pero la gran sorpresa de todo fue cuando Jesús lo hizo. Y yo creo que aquí en más de una ocasión nos vamos a llevar más de una sorpresa. Cuando veamos sentado, ¿por qué no creerlo en una de estas sillas? A uno de esos tantos políticos que llamamos corruptos, pero sentado en esa silla quebrantado porque Jesús lo llamó. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a señalar, pero ¿qué hace aquí un político corrupto? Pastor, ¿usted por qué deja entrar esa gente, pastor? Él, como usted y como yo, tiene el mismo derecho de conocer a Jesús y también puede ser cubierto por la sangre de Cristo y también tiene la oportunidad de convertirse en un discípulo de Jesús. ¿Alguien lo cree? Así que sorpresa nos vamos a llevar. Sorpresa nos vamos a llevar. Entonces, Leví se levantó porque entendió que venía un cambio para su vida, dejó su mesa, dejó su dinero, dejó su vieja vida, porque cuando Jesús llama, algo sucede dentro del pecador, algo sucede dentro de esa persona, algo se despierta, algo se activa. Por eso no podemos subestimar el poder de una invitación. Por eso ahorita que usted tiene la oportunidad de expresar la invitación a alguien para que conozca a Jesús, no la subestime. No se menosprecie usted tampoco, créalo. Dios te va a usar para llamar a alguien que será clave en el reino de los cielos. Dios te va a usar para que algo ocurra en el corazón de alguien que probablemente, es más, me atrevo a decir, probablemente Dios te va a usar a través de esa invitación y de ese llamado. Dios te va a usar para salvarle la vida a alguien. Alguien que probablemente quiere salir corriendo a quitarse la vida. Alguien que probablemente quiere decir, ya no quiero más de nada,
va a recibir la invitación y recuérdalo, tú vas como mensajero, no es por lo que tú le dices, es por lo que hay de Dios en ti, es por la gracia que hay en tu corazón, es por la intención de salvación que viene en tus palabras, que la persona va a recibir eso de parte de Dios, de parte de Cristo mismo. Y la palabra aquí me está enseñando que cuando Cristo llama, algo ocurre en el corazón de las personas y va a ocurrir en el nombre de Jesús. Por eso sabemos muy bien que una palabra puede cambiar un destino eterno. Una palabra puede ser que alguien definitivamente sea tan transformado que veamos la evidencia de un verdadero cambio. Si no, mírese usted mismo al espejo. ¿No lo cambió Dios? ¿Cuántos de aquí antes y bebían en desórdenes, como dice el apóstol Pablo, vivían durmiendo y entregados a sus pecados y en la vida desordenada, pero hoy están aquí levantándose un domingo temprano y acicalándose y poniéndose bonitos para ir al templo, a la casa del Señor? ¿Cuántos antes nos levantábamos los domingos enguayabados sin saber qué había pasado el día anterior y hasta arrepentidos probablemente o con un delirio de culpa por lo que quién sabe pasó anoche? Pero hoy nos podemos levantar en la mañana porque Dios nos dio un propósito. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuando llegó a nuestra vida nos cambió y nos dio una nueva identidad y nos dio una nueva vida. Alguien que diga amén. Alguien que aplauda a Dios por eso. Entonces miremos el modelo a un Jesús sentado a la mesa con pecadores. Dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores. Y me gusta esa traducción viviente, ¿no? Gente de mala fama. ¿Conoce usted gente de mala fama? Mientras usted no sea el de la mala fama, todo está bien, pero ¿conoce a alguien de mala fama? Y aquí el Señor nos enseña que el evangelismo ocurre en la cercanía. Ocurre en la cercanía. Jesús no gritó, mire, hacíamos un cuadro comparativo en estos días en las lecciones de la ley del tiempo 3, hablando de las campañas de evangelismo que se pueden hacer de muchas maneras, se pueden hacer campañas abiertas, es decir, nos vamos con un equipo de estos de sonido, nos paramos en un parque, en una plaza, en un lugar, en una calle y soltamos una palabra evangelística. Así te dice el Señor. Barrio tal, calle tal. Así te dice, arrepiéntete ahora que hay oportunidad porque el Señor viene pronto. Y puedes hablar una palabra evangelística de perdón, de arrepentimiento, pero la efectividad es demasiado escasa, muy corta. No digo que no, uno, dos, de pronto tres, amén a eso. Pero aquí nos está enseñando el Señor que eso hay que hacerlo, claro que sí hay que hacerlo. Pero hay que agregarle lo que el Señor agregó aquí. Dice que el Señor hablaba y predicaba y las multitudes lo seguían, amén a eso. Y aquí hay gente y habrá multitudes que sigan a un buen predicador o a un buen sermón. Pero lo que hizo el Señor aquí era como remataba sus campañas evangelísticas y era con la relación uno a uno. Por eso se sentó a la mesa con ellos. Y cuando hablamos de mesa, no te fijes en la gente que se sentaba a la mesa, porque probablemente tu prejuicio no te permitiría sentarte a la mesa, pero la mesa a mí me habla de relación, me habla de cercanía, me habla de identidad, me habla de aceptación. ¿Cuál es el mejor lugar de su casa para hablar? La mesa. Bueno, no sé en la suya, la mía sí. A nosotros nos gusta sentarnos a la mesa y hablamos en la mesa. En la mesa están prohibidos los celulares. Entonces nos sentamos y hablamos y qué fue y qué pasó y qué ocurrió y cómo le fue y qué aconteció de esto. Y hablamos de una cosa, hablamos de la otra, dependiendo del ambiente. Y hay cercanía. En la mesa se hablan cosas importantes. En la mesa salen incluso temas de conversación trascendentales para la familia. ¿Por qué? Porque hay cercanía, porque hay confianza. Difícil se hace a la distancia, pero a la mesa la cosa cambia. Por eso el Señor aquí nos está mostrando que es necesaria esa cercanía con los pecadores. Es necesario que usted y yo entendamos ese principio de poder acercarnos a ellos. Alguien que diga amén a eso. Porque sabe algo, muchos quieren salvar pecadores. ¿Cuántos quieren salvar pecadores aquí? El problema es que no quieren acercarse a ellos. Le soltamos el papelito, le soltamos el tratado. Tome, mire, arrepiéntase. Pero no nos acercamos a ellos porque de pronto nos contaminamos.
Porque por muchos años nos vendieron una idea un poco tergiversada del concepto del mundo. Y no anden en el mundo, nos decía. Deja de ser un mundano, nos decía. Y obviamente con esto no estoy diciendo que haya licencia para que tú te metas en los ambientes del mundo y compartas los ambientes del mundo. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que como iglesia tenemos el deber de estar en el mundo para que seamos influencia en el mundo. Jesús dijo, Juan capítulo 17, ellos no son del mundo. Tú no eres del mundo. Se lo voy a repetir, tú no eres del mundo, pero estás en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, nuestro llamado como iglesia es a transformar el mundo, a influenciar el mundo. Pero ¿cómo le vamos a hacer si nosotros no queremos contaminarnos con el mundo? Porque nos da pena, porque nos da miedo, porque no me puedo juntar con este, no me puedo juntar con aquel. Entonces requiere de algo que es un poco más complejo, pero que debemos entender que Jesús al sentarse a la mesa, no se trataba de estar aprobando el pecado con los que hablaba, porque estaba sentado en la mesa con el corrupto, con el adúltero, con el fornicario, con la prostituta, qué sé yo, pero no estaba aprobando su pecado, lo que estaba haciendo era acercándose a ellos para que ellos supieran que Él estaba cerca a ellos y que estando cerca a ellos, ellos tenían esperanza. Entonces vamos a tener momentos, yo va a requerir de crecimiento, va a requerir de madurez, va a requerir de que usted conozca de la palabra de tal manera que cuando se muevan esos ambientes y se siente en la mesa con esos ambientes, usted no se vaya a dejar meter en los ambientes. Yo conté aquí una vez la historia que un día sentado en una cafetería me encontré con unos amigos que estaban bebiendo cerveza. Y claro, el religioso que hay en mí decía, no te sientes con ellos. Son unos borrachos. Están haciendo cosas malas, están haciendo cosas incorrectas. Son unos mal hablados, unos maldicientes. Te van a hacer propuestas extrañas. Porque estaba juzgando conforme a lo que yo tenía, al diablo que vivía en mí antes. Pero mientras yo caminaba, el Espíritu Santo me trajo testimonio y me dijo, ve y háblales. Pero entonces mi intención es decirles, los invito a otro lugar. Pero fue clara la intención de Dios cuando me dijo, ve y siéntate con ellos. Y fui y me senté con ellos. Y ellos tenían una fila, la mesa estaba tiborrada de cervezas. Y yo me senté con ellos. Y yo dije, Señor, ahora que no pase nadie en la iglesia. Pero me puse a conversar con ellos y empezaron a preguntarme que cómo estaba, qué era mi vida, etcétera, etcétera. Y comienzo a contarles y a hablarles y empiezan a poner atención. Y comienzo a contarles mi testimonio, qué fue lo que hizo Dios conmigo, cómo fue que me llamó, cómo fue que tocó mi vida, cómo dejé de ser ese borracho, cómo dejé de ser ese fiestero, ese mujeriego, cómo dejé el cigarrillo, cómo dejé todos los vicios, cómo dejé todas esas cosas. Y llegaron, pero usted, me decían usted. Y en ese momento a mí se me olvidó todo y me perdí de toda preocupación. Y efectivamente, 2 o 3 hermanitos, hermanitas de la iglesia pasaron por ahí. El gran escándalo vino 2 días después, cuando fui llamado a la oficina pastoral. ¿Qué hace un líder?, me decía. ¿Usted qué estaba haciendo a tal hora en tal lugar tomando cerveza? Y dije, ups, me pescaron. Dije, pues pastor, sí, efectivamente estaba a tal hora en tal lugar sentado, pero no estaba tomando cerveza, pastor. Mi botella era Ponimalta. Estaba hablando con unos amigos, les estaba hablando de Jesús. Entonces se quedó mirándome y como que cayó en cuenta y me dice, uy, perdón, me habían contado algo diferente. Y dije, sí, pastor, yo sé que voy a hacer en este ejercicio de evangelizar y de sentarse a la mesa con los pecadores. Probablemente seamos juzgados como un pecador más. Pero la conciencia está tranquila, porque de esos 4 abrieron su corazón a Jesús, pastor. Y creo que es suficiente 4 vidas para pagar el precio de una mala fama. Y tal vez vamos a arriesgarnos de esa manera.
Pero no creo que uno vale la pena, dos vale la pena, tres vale la pena. No diciendo que lo va a hacer todos los días ahora, ¿no? Pero uno vale la pena, dos vale la pena. Y si Jesús se pudo sentar, ¿por qué tú no? Porque donde hay un convertido, hay influencia. Mateo recién convertido ya estaba trayendo a otros a Jesús. Recién convertido. No llevaba 24 horas y ya se volvió un evangelista. Le fue a hablar, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Vengan a conocer uno que me contó todo lo que yo hacía. Y Mateo hizo lo mismo, vengan a conocer uno que me hizo sentir incluido, alguien que me hizo sentir especial. Venga, les presento a alguien que va a transformar sus vidas para siempre. Porque cuando uno se convierte hay influencia porque detrás de él viene su casa, viene su familia, vienen sus otros amigos. ¿Vieron el video el que corría? Alcanzó a uno y después de que lo acompañó por un tiempo lo soltó y cuando lo soltó él alcanzó a otro y el otro alcanzó a otro y otro alcanzó a otro. Esa es la forma como vamos a evangelizar Piedecuesta. Un verdadero encuentro con Cristo produce un impacto inmediato. Y si nadie a tu alrededor sabe que Cristo te cambió, algo está mal en ti. Algo está funcionando mal en ti. Porque no puede existir un cristiano convertido, afectado por la presencia misma de Cristo, que guarde silencio. No podemos guardar silencio. Por eso le dije que lo iba a sacudir un poco. No podemos seguir callados, no podemos seguir esperando que alguien vaya por mí, que alguien vaya y evangelice por mí, que alguien vaya a mi cuadra, pastor, ¿cuándo va a ir a mi barrio? Pastor, ¿cuándo? ¿Y por qué no va usted? Perdón, no quiero ser tan directo, pero recíbamelo. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no se anima un día y ora a Dios, ayuna, como en esta semana? Venga, ore, venga, ayune, venga y entrénese. Le aseguro que en toda oración y en todo ayuno usted recibe una impronta de Dios. Por eso la siguiente semana de este ayuno, de esta oración, viene una noche que se llama Ungidos para ganar. Y ojalá esa noche la iglesia esté llena. Ojalá esa noche usted venga también para que sea ungido para ganar y salga de este lugar a evangelizar y a hablarle de Cristo a alguien en todo el poder para que usted sepa que también es un agente de influencia, para que usted sepa que puede cambiar su barrio. Es que es demasiado grande para que sepa entonces que puede cambiar su familia, que puede hacer cambiar al tío que es un borracho, a la tía que es una borracha chismosa, o a su hermano que es un vicioso o un adúltero. Lo puede cambiar, claro que lo puede cambiar, porque usted lleva un mensaje que es el poderosísimo poder de Dios. ¿Recuerda el texto? No sintáis vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es, y usted lo lleva consigo. Hágalo. Por eso esta semana llénese de Dios. La iglesia no debe aislarse del mundo, la iglesia debe influenciar al mundo. No podemos meternos en estas cuatro paredes. Me gusta esa imagen, tráigame la imagen anterior de la iglesia anterior, ahí. La gente de este lado del muro, esperando que alguien les explique la palabra, esperando que alguien les hable de esperanza, esperando que alguien les hable de Dios, esperando que alguien les hable de sanidad, de restauración, de liberación, que alguien les dé esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Pero la iglesia del otro lado del mundo reunía junta, metiditos todos en el templo. No, es lindo estar los domingos en el templo, es lindo estar los hermanos juntos, como dice la palabra, congregados todos juntos en armonía. Eso es una bendición. Pero el domingo, pero salgamos de la iglesia, derribemos los muros. Sería bonito, lástima a los vecinos y el humo, pero por mí ni muros deberíamos tener acá. Sería chévere esto al aire libre todo el tiempo. Bueno, un techito para que el sol no nos marchite, ¿sí o no? Pero que la palabra se suelte, que la palabra lleve, que dé la sensación de que aquí nada impide tanto de que entren como de que salgamos a compartirle la palabra a alguien que lo necesita. ¿Alguien dice amén a eso? Siempre van a haber, ahora sí la que sigue, Jimmy, siempre van a haber religiosos que nos critiquen. Siempre habrá quien señale la manera en que actuemos, la manera en que lo hagamos. Siempre se levantará el religioso, pero pastor, usted predica en camiseta, ¿por qué no predica con camisa y manga larga y con saco? Yo le digo siempre a las personas, pues camine, va y predica un domingo allá a ver si le gusta el saco.
con ese calor que hace a las 11 de la mañana. No se trata de formas, se trata de sentir en el corazón la necesidad de alcanzar a alguien y salvarlo, de ser agentes de salvación, de ser ministros de reconciliación. Entonces los religiosos siempre van a criticar, los fariseos siempre van a estar. ¿Qué es esto? ¿Y usted por qué anda con eso? ¿Y usted por qué estaba sentado en ese lugar? Y yo lo vi entrar a tal parte. ¿Y usted por qué se habla con ese chismoso? ¿Y usted por qué anda con ese adúltero? ¿Y usted por qué anda? Entonces, si no podemos andar con ellos, ¿cómo les predicamos? Si tú que eres joven y el Señor te rescata de esos ambientes y quieres salvar a tus amigos, ¿cómo los vas a ayudar a ser salvos? Si no puedes hablar con ellos porque los fariseos de la iglesia te dicen que eres un pecador por eso. Es imposible hacerlo. Entonces la religión, mire, la religión sin compasión siempre va a señalar, siempre va a criticar, siempre va a clasificar, siempre va a estar condenando a la gente, siempre se va a escandalizar por todo. Pero esa gente, esa religión no salva, jamás va a salvar a alguien. Hace unos años atrás, de pronto se lo recuerda, ya conté también esa historia una vez. Tuvimos un evento, traímos una persona, esa persona, bueno, era un humorista que se ha convertido, la verdad, el testimonio de él, muy bonito y todo, pero fue demasiado, él fue demasiado tímido tal vez en su momento, pero cuando subieron los músicos, que eran los hijos de él, se subieron unos muchachos en pantaloneta, todos tatuados, con aretes, ¿no? Yo fui el primero que puse la mano en el pecho y dije, ay, Dios mío. Pero ya se habían subido. Y yo dije, bueno, que ni modo, ya lo que fue, ¿no? Hasta aquí llegué yo. Fue debut y despedida como pastor. Fue el año que llegué como pastor aquí. Y de debut y despedida. Pero estos muchachos comienzan a tocar. Y la gloria desciende en ese lugar. El templo estaba lleno, ahí en la carrera séptima, estaba lleno. Y se desciende la gloria y se desata una cosa. La gente caía de rodillas en sus sillas, comienzan a llorar. Pasó, ese día hubieron como 80 convertidos, una cosa, una gloria cayó. Todos llorábamos, yo abrazando a la gente. Y eso fueron como 3 horas. Y al final del culto se acercan unas hermanitas. Pastor, ¿usted cómo permitió que esos jóvenes se subieran al altar? Y entonces les digo, ¿usted no vio lo que pasó? ¿No sintió lo que pasó? ¿No vio la gloria viendo a la gente arrepentida, recibiendo a Cristo a moco tendido? Están más preocupados porque los pelados están en pantaloneta, tatuados y con arete. Y no vieron el Espíritu de Dios desatándose en ese lugar. No podemos seguir siendo religiosos. No podemos seguir siendo esa gente que prefiere ver el templo limpio y no prefieren ver corazones transformados. Corazones verdaderamente transformados. Porque yo conozco gente muy pintosa ella, muy de traje y corbata, pero con los corazones sucios. Pero conozco gente, probablemente que usted no se quiere cruzar con ellos en un andén, pero que están llenos del Espíritu de Dios. Y hacen cosas que de pronto ninguno de nosotros se atrevería a hacer. La pregunta para mí hoy es, ¿estamos listos para eso? ¿Está usted listo para eso? Porque Jesús vino a declarar su misión. Los sanos no tienen necesidad médico. Yo vine por los enfermos, no vine a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El mundo está enfermo, tenemos que ser conscientes de eso. Hoy miramos calles como estas, todos los días en nuestras ciudades. Drogas, prostitución, miseria, dolor, enfermedad, todos los días lo vemos. Váyanse para barrios, ciertas calles a ciertas horas de esta ciudad y va a encontrar calles como esta. Violencia, muerte, homicidio. ¿Hay pecado? Claro que sí. Pero no nos metamos allá porque eso es peligroso. Jesús no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos. Y no se trata de un problema social, no se trata solamente de unas crisis emocionales,
Se trata que es el pecado el que se ha enseñoreado de las personas. Por el pecado es que hay enfermedad. Por el pecado es que hay depresión. Por el pecado es que la gente está llegando a la ruina, a la miseria, al dolor, a la indigencia. Por el pecado. Porque algo pasó en sus vidas y lo único que están necesitando es que alguien venga y les dé una luz de esperanza. Jesús es el médico. No vino a hacer un registro de enfermos, no vino a condenar enfermos, vino a sanarlos. Porque los hospitales no existen para los sanos. Si los hospitales estuvieran llenos de gente, esa hora no serían hospitales, serían hoteles. Y las iglesias son hospitales. Aquí hay gente que entra como en una UCI. Aquí hay personas por las que hemos tenido que orar porque ya están en las últimas. Y no hablo solamente de que se van a morir, sino que ya no saben qué hacer. Esto es un hospital. Esta es una sala de urgencias. Mírala qué bonita es. Y no se trata de inclusión, no se trata solamente, no, es que yo aquí me senté al lado de, no se trata de eso, se trata de entender que el llamado que el Señor está haciendo es rescatar a los perdidos y el llamado que Él está haciendo es una genuina transformación. ¿Y cómo es el llamado al perdido? ¿Y cómo es la genuina transformación? Es a través del arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir. Tenemos que procurar eso, que la gente encuentre un cambio porque se arrepiente de su pecado. ¿Cuál fue el testimonio de Leví? Su arrepentimiento. Y su arrepentimiento lo llevó a darle la espalda al pecado, por eso se levantó de su silla. Por eso dejó atrás el dinero, por eso dejó atrás sus bienes. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Arrepentimiento. Entonces no estamos aquí para entretener creyentes, estamos aquí para llamar perdidos. Gracias por ese amén. Y no le estoy llamando a usted perdido, le estoy llamando a que usted ya fue rescatado por la sangre de Jesús. ¿Cuántos aquí saben que fueron rescatados por la sangre de Cristo? Fuimos salvos, redimidos por nuestra fe. Encontramos un camino en Jesús. Encontramos un sendero, una ruta segura para ser salvos. Y ya la tenemos segura. De alguna manera, nuestra fe nos hace sentirnos seguros. Pero ahora el Señor nos dice, tenemos que hacer el ejercicio de ir por los perdidos. El ejercicio de ir a encontrar al que nos necesita. Jesús ama a los pecadores y ama tanto a los pecadores que usted está aquí. Usted fue el primer pecador que Jesús amó. Pero Él nos ama tanto, pero tanto, pero tanto, 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 que Él no quiere que sigas siendo el mismo. No te quiere dejar igual a como te encontró. No, listo, recibió a Cristo, pero siguió en las mismas. No, no quiere que sigas en las mismas. Y como no quería que siguieras en las mismas, hizo lo que tenía que hacer. Te mostró un camino a través de la fe. El camino del crecimiento, el camino de la palabra, para que la gente encontrara que había esperanza y que puede salir del atolladero y que puede ser sano y que puede ser restaurado y que puede ser libre. Por eso la ciudad va a cambiar el día que las iglesias, y no solamente la nuestra, todas las iglesias entiendan el principio del llamado de ir por los perdidos, de ir por las familias, de ir por los hogares. Por eso nuestras reuniones se tienen que llenar es de gente necesitada. Yo sé que usted va a venir el jueves. ¿Cuántos van a venir el jueves? Pero entonces tráigase a una pareja que necesite. Tráigase a esa pareja que están que se matan en la casa puta de regaños y de gritos. Invítela, dígale, yo le tengo la esperanza, yo le tengo la solución. Mire, vamos, yo sé que Dios va a hacer algo en sus vidas, pero vengan, acompáñenme. Mire, Dios va a hacer que sus palabras hallen gracia en esa pareja y así vengan como perros y gatos, se van a sentar aquí y la palabra, y al igual que Leví, va a hacer algo en esos par de corazones y ese par de corazones van a entender el camino de la restauración. Pero algo va a pasar. Pero si no les hablamos, por eso dice aquel texto, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán que Jesús murió por ellos si no hay quien se los cuente? Por eso podemos sacudirnos un poco. Dios se va a encargar de tus asuntos.
Dios se encargó de los asuntos de todos sus discípulos, se hizo cargo de ellos, les proveyó alimento, comida, techo. Y Dios va a encargarse de tus asuntos. No te preocupes, sé que estás cansado, Dios te va a dar fuerza, estás enfermo, Dios te va a sanar. Estás en situaciones difíciles, Dios va a meter su mano ahí. Pero lo que Dios está buscando y espera de nosotros es que le ayudemos y nos encarguemos de sus asuntos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos los pies de Cristo. Somos las manos de Cristo. Así que somos los que debemos ir. Nuestras manos son las que se levantarán para ungir enfermos y los enfermos se sanarán. Nuestros pies son los que van a estar listos y prestos para ir a hacer las misiones, para ir a los lugares donde nadie ha ido todavía. Allá vamos a ir y vamos en el favor del Señor. Y no se va a ir solo, no vamos a ir de 2 en 2, de 4 en 4, de 10 en 10, pero lo vamos a hacer. Y Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar y acumularás muchas coronas en tu corazón. Usted está listo para eso. Está listo para eso. ¿Por qué no te pones en pie por un momento, por favor? Si Jesús vino por pecadores, ¿por qué nosotros no? Si Él se acercó, ¿por qué nosotros nos aislamos? Si Él llamó, ¿por qué nosotros nos callamos? Pastor, este es el tiempo que levantes tu voz. Este es el tiempo que levantes tu voz, iglesia. Voy a repetirlo una vez más. Este es el tiempo que levantes tu voz. Y no vas a poder decir que soy muy niño, si no pregúntale a Jeremías. Y no vas a poder decir que no eres un experto, pues, va y pregúntale a Nehemías. No puedas decir que no estás preparado, que no es lo tuyo, que estás demasiado joven, si no pregúntale a Gedeón. Para Dios no existe excusas. Lo que Dios está buscando es la iglesia que Él rescató. Que levante su voz. Que levante su voz. Y que vayan. No tienes que ser un teólogo. No tienes que ser un doctor en Biblia. No. Es que cuando yo sea pastor. No, no tienes que ser pastor para eso. Lo único que tienes que hacer es decir a la gente, oye, Cristo te ama y tiene esperanza para ti. Él ya te vio. Él te amó primero. Él murió por ti. Y hay esperanza para ti. Eso es suficiente. Le aseguro que esas 4 frases pequeñas y sencillas van a impactar en el corazón del oyente. Y se quebrantará contigo. Y tendrás la plena autoridad de decirle, entonces hagamos ahora algo. No sé si alguien hoy en este lugar se sienta como Leví, rechazado, segregado, apartado. Sienta tanta culpa que su pecado no lo ha dejado seguir adelante. No sé si haya gente así hoy acá. Pero si los hay, por un momento cierre sus ojos y hagamos esta oración. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que te he fallado, pero hoy sé que tú moriste por mí en la cruz y que has traído esperanza para mi vida. Hoy te abro mi corazón para que entres a mi vida y quiero ser tu discípulo. Ayúdame a obedecerte y ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesús, sé que me perdonaste y que te olvidaste de mis faltas y que ahora soy una nueva criatura. Y ahora, Señor, déjame ser ese vocero. Déjame ser ese evangelista. Déjame caminar a tu lado y compartirle a otros lo que hoy y lo que hiciste por mí. En el nombre de Jesús. Amén.